Bienvenidos a Nicaragua a través de su historia. Hoy les presentamos León Viejo, segunda parte. Vamos con la intro. León Viejo, como se dice hoy en día, a mediados de la década de los 60, era un campo de matorrales y montículos de tierra. A finales del siglo pasado, un grupo de leoneses encabezados por el Dr. Carlos Tunderman, rector de la UNAM en ese entonces, se interesó en localizar el asiento de la primera capital de Nicaragua. En este punto quiero hacer un paréntesis, porque parte de este hallazgo mi tío Néstor Pereira Candia y mi padre Carlos Pereira Candia fueron testigos oculares en 1967. Resulta que mi abuelo, el ingeniero Francisco Pereira Balizón, era un hombre acucioso y de grandes conocimientos históricos. Parte de esto se los heredó a mi padre y él me los heredó a mí. Al ingeniero Pereira se le atribuye el descubrimiento de estas ruinas, porque la mayoría de autoridades de la UNAM afirmaban que dichas ruinas yacían sumergidas en el lago junto a la ciudad de Imavite. Al contrario, mi abuelo afirmaba que los montículos de tierra que se observaban en el terreno eran las ruinas de la ciudad, porque el 22 de abril de 1931 había visitado el lugar en compañía del historiador Luis Cuadracea, don Roberto Harding y Emilio Bermúdez, con el periodista Ramón Pérez Gallo, para señalarle el lugar exacto donde se encontraban ubicadas las ruinas de la ciudad en los predios de la Hacienda del Diamante, vecina al poblado de Momotombo. Aunque se afirme que el ingeniero Pereira Balizón y Luis Cuadracea no descubrían nada nuevo, porque a fines del siglo XIX el asentamiento original de la ciudad no era desconocido, porque Rubén Darío lo revela en uno de sus primeros artículos, La erupción del Momotombo, julio 1886, así dice: a un lado del actual pueblo de Momotombo, llamado también Moabita y Puerto Bernat, se miran aún los restos del antiguo León. El licenciado Francisco Medina, en su crónica de la segunda ascensión al mismo volcán, afirma que no había diferencia entre León Viejo y el puerto lacustre de Momotombo. En la revista literaria, científica y de conocimiento útiles León, número 2, 1 de enero 1888, página 19. Otro que afirma en el tomo 1, página 19, León, la sombra de Pedrarias, fue el doctor Nicolás Puitrago Matus. Dice así: que siglos después de su abandono y desolación se veían todavía como las vio mi madre en 1883, que aunque averiadas totalmente, habían podido llegar a ese tiempo resistiendo los terribles rigores de la lluvia, las cenizas constantes del volcán y la destrucción de personas y animales, quedando así ocultas totalmente a la vista. Pero un dato interesante en el libro León Viejo, Pompeya de América, en la página 21, en el escrito Hallazgo Cultural de los 60, escrito por el historiador Jorge Eduardo Arellano, dice que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, al organizar varias exploraciones a la bahía de Momotombo y a sus alrededores, la primera integrada por el propio rector Dr. Carlos Tunderman y los otros doctores Edgardo Buitrago, Alejandro Serrano Caldera y Alfonso Argüello, se realizó a mediados de 1966, limitándose a reconocer el pueblo de Momotombo y a recoger algunas informaciones de los vecinos. La segunda, el miércoles 26 de abril de 1967, se hizo en compañía del ingeniero Francisco Pereira Balizón, mi abuelo, y del administrador de la Hacienda del Diamante, y que llevaron a un grupo de universitarios hasta unos potreros donde emergía un montículo de ladrillos de barro. Posteriormente, se concluyó que el montículo correspondía a una de las paredes de lo que se supone fue la iglesia de la Merced de León Viejo, y que el sitio donde se hallaba ofrecía el aspecto del asiento de una ciudad, ya que a simple vista podría advertirse el trazado de las calles y otros montículos que, por sus formas, hacían sospechar que se trataba de las ruinas de edificios de formas más o menos regular. Las circunstancias de que el potrero había sido objeto de una quema reciente favoreció el hallazgo cultural, que sería el más importante de la década de los 60. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en quitarle el mérito a la persona que siempre afirmó que ese era el lugar exacto donde se encontraban las ruinas, lo que viene a reafirmar el doctor Alfonso Argüello en el libro Historias de León Viejo, editado en León, marzo de 1969, en la 4ª página, dedicada al lector, donde dice que gracias a los señalamientos oportunos que en el terreno nos hiciera el ingeniero Francisco Pereira Balizón, fue como pudo realizarse el feliz hallazgo que enlazará a las actuales generaciones con la época remota y única en los anales de la historia humana. Recuerda mi padre
que para esa época hubieron visitas y romerías que organizó la iglesia, donde se hizo acompañar con el Cristo de Pedrarias para quedar en vela en el altar mayor de las ruinas de la catedral. Y para confirmar esto y darle el mérito de este descubrimiento a mi abuelo, el ingeniero Francisco Pereira Balizón, el periodista del diario El Centroamericano, don Armando Zelaya, dice textualmente en su libro de las efemérides de hoy: un día como hoy, el ingeniero Francisco Pereira Balizón descubre las ruinas de León Viejo. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten y compartan en todas sus redes sociales. Les invitamos a que se suscriban a nuestra página, tanto en Facebook y Instagram, y se suscriban al canal de YouTube. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video.